Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos. Y bueno, pues preguntarle por allá, Moy, el tema de la transmisión, ¿me das indicación, por favor? Perfecto, gracias. Pues muy buenos días nuevamente, bienvenido, doctor Francisco, a este espacio académico, este espacio en donde se pone disponible justamente mucho del conocimiento, la producción que se genera y mucho de lo que se adquiere justamente para los chicos. El día de hoy vamos a dedicarlo justamente a los estudios avanzados, hacer una reflexión en el tema de lo que se hace y cómo se atiende la visibilización de la producción científica o académica, que va totalmente dirigida para ustedes, disponible para su formación, y qué es lo que pasa en estos procesos, qué estrategias se siguen. Nos acompaña, me siento muy agradecida, el doctor Francisco Herrera Tapia. Él es, actualmente voy a leer su semblanza. El doctor Francisco Herrera Tapia es profesor investigador de nuestra universidad. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UAMX y el doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales en la misma institución. En el 2004 obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense AC. En su trayectoria se ha destacado en los temas de políticas públicas de desarrollo rural, gestión territorial, soberanía alimentaria, migraciones rurales, ciencia y desarrollo. Es docente universitario y ha dirigido múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado. También ha sido responsable de proyectos de investigación, vinculación y extensión rural con redes de colaboración de carácter local, nacional e internacional. Tiene en su haber alrededor de 200 productos de investigación entre conferencias, ponencias y publicaciones como artículos científicos, libros y capítulos de libro. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2, exintegrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales y forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro fundador e integrante de la Red para la Gestión Territorial del Desarrollo Rural, Red GTD, donde también ha fungido como representante de esta. En 2022, la Organización Internacional para la Inclusión y la Calidad Educativa, OIC, le otorgó el doctorado honoris causa y galardón a la excelencia educativa. Asimismo, en 2023 fue seleccionado para ser integrante del Comité Técnico del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, CAES, del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, integrante del Comité Directivo del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado y miembro del Comité de Mejora Integral de la Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior del Estado de México, COEPES, exdirector del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de nuestra universidad, y desde 2021 se desempeña como director de seguimiento y evaluación de los estudios avanzados en nuestra universidad. La semblanza del doctor es muy extensa, pero voy a mencionar de los últimos productos que él ha puesto disponibles y que, bueno, pues justamente es mucho del tema que ahorita nos va a hablar. Entre los libros que ha puesto en los que ha participado, Café Mexiquense, Producción, Mercado y Política Pública, Agave y Mezcal, Programas de Soberanía Alimentaria en el Sur del Estado de México, Caminos Alternativos para la Sustentabilidad y Buen Vivir, de los más recientes, 2022-2023, y publicaciones de artículos también, análisis de redes sociales entre actores claves de la producción de café en el Estado de México, aportes conceptuales y metodológicos para la participación social en políticas de abastecimiento alimentario, un acercamiento a la región montañosa morelense. También otro de los artículos del año 2022, Juventudes Rurales, una perspectiva del trabajo agrícola desde sus actores. Eso solamente por mencionar algunos. Y bueno, pues además yo me permito decir que es mi compañero como director, lo reconozco, le admiro mucho su trabajo,
la labor que tiene él en esa parte de retribución social, ¿no? Es investigador, pero el doctor no solamente investiga, sino que siempre ha buscado justamente que esa investigación aporte. Yo, la verdad, muy agradecida, doctor, por escucharlo el día de hoy. Yo creo que es algo que también nos va a dejar a todos los que estamos en esta actividad y quienes nos están siguiendo desde la transmisión, esa reflexión. ¿Para dónde va la ciencia? Estamos estudiando porque queremos llegar a ser esa parte de la sociedad que atienda las necesidades y las problemáticas sociales. Y obviamente viene un primer término que es nuestro beneficio de desempeño para poder adquirir tema económico, pero también no debemos de dejar de lado y también debe ser parte de nuestras prioridades que ese trabajo que realizamos debe dar una aportación a nuestra sociedad, debe transformar, ¿no? Entonces, bueno, yo le voy a ceder la palabra, doctor, el micrófono es para usted, aquí está la presentación, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Edith, un gusto y un honor compartir aquí contigo. Igualmente felicitarte por estas actividades y esta semana de la ciencia abierta con el título que se llama La comunidad frente a la comercialización. Para mí un gusto estar aquí compartiendo esta mañana con todos y todas ustedes y sobre todo, como bien decía Edith, con la idea de que el conocimiento que se está generando pues pueda trascender hacia la sociedad y ese es un reto que tenemos hoy más que nunca por las distintas necesidades que hay en nuestra sociedad. Entonces, para quienes están estudiando la licenciatura y por supuesto después aspiren a un posgrado o estén haciendo la tesis, siempre tengamos presente esto, ¿no? Que nos debemos a la sociedad, nos debemos al esfuerzo de la ciudadanía para pues estar aquí, poder disfrutar de los beneficios de la educación pública y que nosotros tenemos que devolver justamente ese conocimiento a la sociedad de la mejor manera que podamos. Entonces, hemos titulado en el marco de esta semana, pues la apropiación comunitaria del conocimiento científico y los beneficios del acceso abierto para la prosperidad compartida. Ahorita vamos a hablar en qué sentido va esa prosperidad. La idea es que en el fondo nos vaya bien a todos y a todas, ¿no? Eso es lo que aspiramos como sociedad y en ese sentido, ¿qué papel juega el conocimiento que generamos en las universidades? Vamos a avanzar por acá. Entonces, el propósito acá que les presento es que queremos destacar la importancia de la apropiación comunitaria del conocimiento y los beneficios de la ciencia abierta para lograr la prosperidad compartida. Que esta prosperidad compartida, no perdamos de vista que es una agenda nacional que se está motivando desde la Federación en estos tiempos actuales que estamos viviendo. El concepto de apropiación comunitaria ya lo veremos, pero tiene que ver cómo las personas, el público en general se apropia del conocimiento que es de toda la sociedad, incluyendo el conocimiento científico, no solo el conocimiento que ya traemos desde casa, los conocimientos locales, los conocimientos ancestrales, de nuestra forma en cómo hemos construido, cómo nos hemos constituido a lo largo de la historia, como pues mexicanos como mexicanas con toda nuestra cultura de conocimiento que tenemos, ese es un componente muy importante, pero asimismo la ciencia, esta profesionalización como la estamos llevando en la sociedad. Aquí ustedes pueden ver dos imágenes, son dos imágenes de nuestros pueblos ancestrales, evidentemente tenemos a los mexicas ahí, con el tema del maíz y todo el avance, ellos domesticaron, por ejemplo, domesticaron una planta que se llamaba el teocintle, que posteriormente se convirtió en maíz, pero fue el trabajo cultural y de adaptación que fueron haciendo con distintas técnicas de conocimiento que tenían. Era ciencia finalmente, ¿no? Nada más que vista en aquel contexto de aquella época lo que hacían. Igualmente tenían las posibilidades de ir como trabajando en una incipiente biotecnología, ¿no? Porque lo hacían de hecho, ¿no? Proceso de nixtamalización, por ejemplo, es un proceso biotecnológico que se remonta a esos ayeres, ¿no? Entre otras, las plantas medicinales, por ejemplo, el origen de la farmacología, por ejemplo, tiene su germen precisamente en ese conocimiento de las plantas que hoy siguen pues siendo muy importantes en el cuidado de nuestra salud. Entonces, si nosotros revisamos la historia,
Las culturas ancestrales de México, en general de América Latina, de África, de Medio Oriente y de Asia, han sido el origen y germen de la ciencia moderna en el mundo. Es decir, la ciencia es una historia global, no solo es una historia europea u occidental. En todas partes del mundo donde hubo sociedades, ha habido ciencia, otros tipos de ciencia, otro tipo de conocimiento. El tema acá es cómo los rescatamos, cómo los valoramos y cómo los proyectamos a los momentos actuales que estamos viviendo. Entonces, punto de referencia, nosotros veamos en la historia que hubo una construcción colectiva de ese conocimiento, y no solo la ciencia surgió con Galileo Galilei, con Newton, con Einstein, ¿no? Sino que se remonta justamente a las personas que están ocultas en la historia, que estuvieron desarrollando pues conocimiento vivo de aquellos ayeres. La ciencia entonces siempre ha sido un producto social, no solo es una expresión individualista del talento humano. Cada una tenemos ciertos talentos, ciertas virtudes que ponemos en servicio de la sociedad, pero no nos construimos solos o solas, sino que hay un entorno habilitador, nuestra cultura, nuestras familias, la propia sociedad, que nos permite crecer en nuestros talentos, ¿no? Pero no surgimos de manera aislada, sino que somos producto social también. Entonces, los conocimientos locales son los que han alimentado las grandes agendas científicas del mundo a lo largo de la historia. Ese es como un planteamiento que tenemos. La colectivización del conocimiento es una condición necesaria en la evolución de la humanidad hacia estadios de mejora como civilización. O sea, las civilizaciones tienen que ver necesariamente con el conocimiento. No solo con la información es parte del conocimiento, ¿no? El conocimiento es algo ya más ordenado, más sistematizado, más organizado, más consistente, tiene cierta rigurosidad, cierta racionalidad, y eso es lo que da esa fortaleza a un conocimiento que, insisto, está colectivizado, debería de colectivizarse, ¿no? No solo apropiarse individualmente, hablamos de apropiación social, y la apropiación social es genérica, es para el público en general, ¿no? Entonces, por lo tanto, en esencia, el conocimiento en su construcción histórica adquiere un sentido de bien común, y subrayo esta palabrita, un sentido de bien común. La ciencia, el conocimiento científico es un bien común que nos debe ayudar como sociedad para salir adelante, para superar nuestros problemas. Y entonces es un derecho, por lo tanto, comunitario. Es decir, la ciencia, el conocimiento es un derecho humano. Y esa categoría de derecho humano implica pues que debemos disfrutar de los beneficios de esa ciencia y estar incluidos en los procesos científicos o incluidas en los procesos científicos. Es un punto medular en esta reflexión. Entonces, ahí tenemos un observatorio maya, un observatorio astronómico maya, ¿no? Entonces, fíjense hasta dónde se remontan esos saberes ancestrales, ¿no? Bueno, entonces vayamos, si asumimos que la ciencia es un derecho humano, vayamos entonces a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para corroborar si esto es así, ¿no? Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y, ojo, a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. A participar en los procesos científicos y en los beneficios que de él resulten. Es decir, si la ciencia tiene logros, si la ciencia está innovando, tenemos el derecho de disfrutar de esos beneficios científicos como sociedad, ¿no? Eso es un punto clave como sociedad. Después, en México, ¿qué pasa? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º constitucional, fracción 5. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto, ojo, acceso abierto a la información que derive de ella,
para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Se confirma lo que venimos diciendo, ¿no? La idea de fondo de todo esto es que las personas disfruten de los beneficios de la ciencia, pero que también se involucren en los procesos participativos de la generación del conocimiento. Entonces, son procesos sociales que nos dicen que entonces la ciencia debe ser compartida, debe ser de uso colectivo, no exclusiva, no cerrada, sino abierta, porque es lo que está mandatando también esa fracción del artículo 3º constitucional. De manera más específica, ¿qué reglamenta esto que estoy diciendo? La Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Es una ley nueva que seguramente tendrá algunos ajustes en próximos meses, derivado de la creación de la próxima Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Entonces el CONACYT se transforma, ya sabemos, pero la esencia del espíritu de las leyes debe continuar para que haga sentido con el 3º constitucional y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Segunda ley, la Ley General de Educación Superior, aprobada en el 2021, que esta ley también precisamente va a una transformación de la educación a nivel superior, donde el tema de la vinculación de la universidad con el entorno es clave. ¿Y cómo nos vinculamos? Pues a través del conocimiento, lógicamente, ¿no? Es como un conocimiento más abierto. Bueno, si consideramos entonces que la ciencia es un bien común, ¿cuáles serían los rasgos de esa ciencia? La ciencia entonces la veríamos como el resultado de un trabajo compartido. Entonces, sí tenemos que quitarnos de la imagen esa persona, un hombre que está con una bata dentro de un laboratorio, haciendo experimentos, sacando cálculos y que aparentemente pues está aislado haciendo investigación, ¿no? Haciendo trabajo científico. Cuando la realidad nos dice, la investigación debe ser un trabajo compartido entre distintas áreas de conocimiento. Por ejemplo, equipos interdisciplinarios, equipos transdisciplinarios, hacer más multidisciplina, que es el enfoque que hoy se está buscando porque la realidad nos dice que es compleja, entonces no la podemos entender solo desde una mirada científica, tiene que haber varias miradas para el entendimiento de esos fenómenos. Por eso es un trabajo compartido, la ciencia es un trabajo colectivo. Venimos de una tradición muy individualista del desarrollo científico, entonces esa tradición tenemos que reconducirla a trabajos más colectivos y aprender a trabajar de manera más organizada, que es el reto mayor que tenemos como sociedad. Bueno, la ciencia debe estar orientada a la búsqueda de la verdad y del bien común. Efectivamente, ¿no? La ciencia busca esa verdad, ¿cómo? A través de las evidencias, a través de procesos rigurosos, imparciales, trata de acercarse a la objetividad lo más que se pueda, y para eso tenemos técnicas, incluso matemáticas, tenemos argumentaciones, tenemos juicio. Todo eso nos permite ir epistemológicamente construyendo conocimiento verdadero, ¿no? Es como la aspiración que tiene siempre la ciencia, pero pensando en ese bien común. No solo en el beneficio personal, individual como investigador o investigadora, sino también eso cómo está teniendo un impacto hacia la colectividad. Fíjense, lo pusimos ahí en negritas. En México la investigación científica por excelencia se realiza en las instituciones públicas. Esto quiere decir que la gran mayoría del conocimiento se genera a instancia de los impuestos o del erario público, los impuestos de la ciudadanía que paga para poder tener instituciones públicas que a su vez desarrollan investigación científica. Un sector importante también lo realiza la iniciativa privada, pero no es donde prepondera la investigación científica, está básicamente en las instituciones de educación superior, en los centros públicos de investigación, etcétera. Entonces, también se tiene que asegurar que se permita el acceso universal y el uso equitativo en la sociedad, por supuesto, del conocimiento científico, que tenga ese acceso universal. Ahorita vamos a ver por qué.
La ciencia abierta genera conocimiento para la solución de problemas actuales y también nos ayuda a entender el mundo. Pero no solo se trata de entender el mundo o de comprender los objetos de estudio que nos han hecho, o los fenómenos, sino aquí la consigna desde la nueva óptica científica es transformar esos objetos de estudio, cambiar esos objetos de estudio, esos fenómenos que están aquejando a la sociedad, revertirlos y reconducirlos a otro estadio de mejora, algo que sea positivo para la sociedad. Entonces, la atención de solución de problemas implica involucrarnos más en los problemas para poderlos resolver, no solo estudiarlos desde la distancia, sino tratar de hacer algo para que ese problema se solucione. Es una consigna que se tiene hoy en día en la socialización del conocimiento. Bueno, ¿dónde se utiliza el conocimiento científico, humanístico y tecnológico? Bueno, principalmente el estado actual nos dice que casi siempre el conocimiento científico, humanístico, especializado y todo esto está dándose exclusivamente dentro de la comunidad científica y académica, es decir, las comunidades epistémicas, como se les dice nada más. ¿Quiénes son? Quienes hacemos investigación, el estudiantado de las universidades, por ejemplo, llámese licenciatura, llámese posgrado. ¿Quiénes más? Pues ahí están algunos ejemplos: personas especializadas, gente que está metida en la investigación, por ejemplo, en centros de investigación, laboratorios, redes científicas, grandes empresas, gobiernos, centros de pensamiento, consorcios internacionales de revistas científicas, estudios avanzados, como decíamos. Somos los actores principales en estos procesos, quienes estamos ahí. ¿Cuáles son los retos entonces en la nueva óptica de una ciencia más abierta, más vinculada? Pues tenemos que trascender y llegar a la comunidad en general, sobre todo a aquellos grupos sociales que históricamente han sido desfavorecidos en la sociedad, y que la tecnología, el conocimiento que se vaya generando tenga un impacto positivo en estos grupos marginados. Pienso, por ejemplo, en grupos indígenas, migrantes, mujeres violentadas, ejidos que están abandonados, por ejemplo, juventudes, los grupos sociales que más requieren del apoyo científico, pequeñas y medianas empresas que de pronto tienen problemas de productividad y que a lo mejor tecnológicamente o con un conocimiento, cierta metodología, cierto prototipo, podemos ayudar a que mejore su productividad, y es ahí donde es más pertinente el conocimiento científico. En pocas palabras, entonces, tenemos que democratizar más el conocimiento, hacerlo más accesible, más universal, democratizar el conocimiento, que no solo sea exclusivo, y ahí tenemos entonces que afinar las estrategias de comunicación de la ciencia. Entonces, el uso del conocimiento debe ser cada vez más intensivo, pero que tenga un valor agregado. ¿Qué quiere decir esto del valor agregado? Pues al final, que debe proveer de una mejoría en la sociedad, en cualquier sector, sea el sector tecnológico, de innovación, sea un sector social, gubernamental, universitario, que el aporte del conocimiento siempre nos va a llevar a un escalón de bienestar cada vez mejor. Ese es el propósito. El valor agregado implica eso, o sea, hacer cosas diferentes para tener resultados también diferentes que nos permitan mejorar como sociedad, abatir la pobreza, por ejemplo, ¿no? Ese es el valor agregado. Crear una nueva cultura científica de cooperación, que ya decíamos hace un rato, que es importante, y también hacer un esfuerzo por transitar del qué hacer al cómo hacerlo. Cuando hacemos el qué, tenemos muy buenos diagnósticos, identificamos problemas y somos muy claros en esa agenda, pero después en el cómo le vamos a hacer, donde ya empiezan las metodologías, las estrategias, aterrizar el conocimiento, es ahí donde tenemos bastante que avanzar. Entonces, la ciencia, en nuestro parecer, debe ser una empresa más práctica, sin caer en el pragmatismo irreflexivo o acrítico.
¿no? Todo lo contrario, debe alimentar esa empresa práctica de la ciencia. En sus tres modalidades que se nos presentan de manera regular, que es la ciencia básica, el conocimiento que se genera teóricamente hablando, de una manera incluso más abstracta, un conocimiento puro, vamos a llamarle así, entre comillas, una ciencia más aplicada que va a la parte más instrumental de aplicar ese conocimiento, que posiblemente deriva de esa misma ciencia básica, y una ciencia de frontera. La ciencia de frontera no es otra cosa más que seamos más disruptivos en el proceso de conocimiento. Es decir, ¿qué quiebre al tiempo que estamos viviendo ahora va a reconducir la sociedad? ¿Hacia qué horizonte vamos a ir ahora? En una dirección quizá diferente a la que traíamos de una inercia, sino que reconduce hacia otro lugar. Momentos disruptivos, ubiquen momentos disruptivos en la historia científica del mundo, ¿no? Grandes descubrimientos que hicieron que la sociedad se transformara, por decir la energía nuclear, ¿no? Con todo lo que aconteció y el uso que se le dio finalmente. Pero al final, esa ciencia de frontera te permite decir que estás ya en otro estadio de conocimiento muy innovador, muy disruptivo. ¿Y en qué áreas, no? O sea, aquí tenemos, de acuerdo con CONACYT, la vigencia que tiene al día de hoy, 9 áreas de conocimiento, pues seguramente pueden ampliarse, ¿no? Físico, matemáticas y ciencias de la tierra, biología y química, medicina y ciencias de la salud, ciencias de la conducta y educación, humanidades, ciencias sociales, ciencias de agricultura, agropecuarias, forestales y de ecosistemas, ingeniería y desarrollo tecnológico, y las interdisciplinarias, que quiere decir la combinación de conocimientos entre distintas disciplinas. Lo que decíamos hace un rato, la complejidad nos invita a ser más interdisciplina y también a ser más transdisciplina cuando incorporamos otros saberes no necesariamente que provienen del ámbito científico tradicional. Bueno, entonces a todo esto es importantísimo exigir a los gobiernos, gestionar también, para que exista una mayor inversión en ciencia. ¿Cuál es la aspiración? Se habla por ahí de llegar al 4% del PIB en algún punto, ¿no? Creo que hay cierta sensibilidad, se habla en el discurso nacional de llegar a ser una potencia tecnológica, de innovación científica. Yo creo que puede lograrse eso siempre y cuando los niveles de inversión justo se apunten hacia allá. Entonces, fíjense cómo estamos en Latinoamérica, que serían nuestros países hermanos con los que podemos tener cierta comparación por nuestro propio origen histórico común que tenemos. Brasil, Chile y México son los 3 países de América Latina que más invierten en infraestructura, en ese sentido, en el desarrollo científico, en la innovación y en crear un sistema tecnológico y creativo, pues lo que se dice un ecosistema de innovación. Y dentro de ese ecosistema de innovación, pues la difusión del conocimiento es esencial. No puede haber un ecosistema de innovación sin difusión del conocimiento, pero no un conocimiento cerrado, insisto, tiene que ser abierto, incluso no comercializable si deviene de las instituciones públicas. Tiene que ser gratuito y de acceso libre para las personas. Esa es como una aspiración, pero para eso sí necesitamos exigir más presupuestos, más fondos de gratuidad, más fondos para poder soportar todo esto y que es parte de la agenda que tiene que darse. Entonces, sin inversión, en ese sentido, no puede haber prosperidad. Ese es el mapa de pobreza de nuestro país. Donde está más oscuro, donde está más marrón, ya se identificarán que están las regiones más pobres de México, ¿no? Territorialmente hablando. Entonces, esas desigualdades territoriales que ustedes pueden ver, y si lo conectáramos o lo empalmáramos con el desarrollo científico de esas regiones, claro está, un indicador ahí que nos está diciendo que a menor desarrollo científico, pues lógicamente menor desarrollo de la población, menor desarrollo social, menor prosperidad,
ya que sin ciencia no hay prosperidad, sin ciencia no hay desarrollo, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que tiene que hacerse en la dirección de las políticas públicas? Justo acercar el conocimiento científico a todas las regiones del país, sin excepción alguna. En el Estado de México igual, tenemos que hacer un esfuerzo por que las distintas regiones del Estado de México se beneficien, ¿no? Yo vengo del sur del Estado de México, por ejemplo, ¿no? Quizás si hubiera en su momento tenido la oportunidad de tener una universidad cercana, a lo mejor no me hubiera desplazado hasta Toluca a estudiar, por ejemplo, ¿no? Porque el entorno favorece el desarrollo, ¿no? Entonces, fíjense cómo está justamente la marginación, de tal manera que apostarle a la inversión científica descentralizada en territorios va a favorecer. ¿Esto qué queremos decir? Hablando de indicadores, dos indicadores que siempre tenemos presentes en investigación, colegas que están en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, ¿cómo estarían distribuidos territorialmente hablando? ¿O dónde estaría el mayor número de posgrados del país? ¿Dónde creen que están? Muy probablemente están en el centro, preponderantemente, ¿no? Porque hay una centralización del conocimiento. Entonces, hay brechas de conocimiento científico, pero también brechas tecnológicas. Si si todas las tecnologías de información y comunicación nos ayudan a cerrar las brechas de desigualdad de conocimiento, me parece que podemos avanzar, pero tenemos que solucionar la brecha digital. Es decir, que en todas partes del país exista acceso a Internet. Y después todo lo que conlleva detrás, ¿no? Entonces, fíjense, ese es un punto muy, muy importante. Entonces, esta prosperidad compartida, ¿cuáles serían los rasgos en nuestra opinión? En principio, a nivel del modelo de desarrollo, sobre todo el desarrollo económico, está claro, y esto pues es algo que se ha documentado durante años, no es una cuestión que ahora esté novedosa en la agenda pública, sino que durante años quienes hemos hecho escritos, quienes nos hemos dedicado a la investigación de este tema, en mi caso, pues los temas que tienen que ver con el campo, el desarrollo rural, pero no es la excepción para otros sectores, es que se debe reconsiderar y de plano desechar los supuestos básicos y preceptos neoliberales. Si queremos trascender a una ciencia abierta, de acceso universal, porque si no se haría como una cuestión de exclusividad y la ciencia y el conocimiento se convertiría en una mercancía de compra-venta. Cuando si nos atenemos al derecho humano a la ciencia, pues es una visión diferente, ¿no? Punto de arranque. Segundo, fortalecer la participación del Estado como articulador del desarrollo en el campo económico en busca de mayor bienestar social. El reto es ese y el conocimiento es transversal, se requiere conocimiento para generar ese bienestar social. Por lo tanto, la ciencia debe estar más vinculada con áreas y sectores prioritarios, o sea, vinculada al ámbito social, pero sobre todo con estos grupos o sectores prioritarios que estamos diciendo, que más requieren el apoyo científico. Hay sectores que están muy consolidados, incluso tienen la capacidad económica o los recursos propios para adquirir el conocimiento por la vía privada, por la vía del mercado, y lo pueden hacer sin problema. Pero hay sectores que no, y es donde se debe enfocarse. El desarrollo educativo y científico de las regiones que ya decíamos hace un rato, acercar más la educación a las distintas regiones del país a través de instituciones de educación superior, nuevas instituciones de educación superior y fortalecer las que están ya en esto. Y todo el sistema de educación superior, a veces pensamos que educación superior solo es nuestras universidades, pero acuérdense que están las normales, acuérdense que están los tecnológicos, universidades interculturales, o sea, es una gran variedad de instituciones de educación superior que tienen mucha posibilidad de crecer y fomentar el desarrollo de sus territorios a partir de los apoyos que tengan. Los centros de investigación y de innovación que pudieran estar generando, digamos, un ámbito de conocimiento del cual la gente pueda aprovechar en su beneficio. Por ejemplo, crear
polos de desarrollo sustentables a partir de estos nodos de conocimiento que puedan extender los beneficios en entornos. Para mí, las universidades son centros de inteligencia territorial, porque es la gente pensante que está proveyendo de información y de conocimiento a la sociedad para que crezca, para que se beneficie, y eso, imagínense, aquí en Toluca es capital, seguramente el nivel de desarrollo es mucho mejor que en otras regiones donde podría estarse acercando más el conocimiento. Para avanzar en agendas, por ejemplo, de prosperidad como trabajo digno, mejores salarios, construcción de paz, son los temas que estamos viviendo hoy en día con tanta violencia en nuestro país. La agenda de construcción de paz no puede construirse sin un escenario de conocimiento pertinente, fortalecimiento de la independencia tecnológica y científica del país. Esto quiere decir, estamos creando nuestras propias tecnologías. Hace un rato conversaba aquí con David y decía la experiencia de una aplicación que generó la propia universidad, el llamado C-Coins, que facilita mucho la interacción para la comunicación interinstitucional dentro de la universidad. Es una tecnología que realizaron los propios técnicos de la universidad, es hecha en casa y muy eficiente y no se tuvo que gastar en una consultoría onerosa para hacer eso, o tampoco se contrató una licencia para poder utilizarlo, que luego son muy caras también. Y funciona bien, quizá tiene áreas de mejora como todo, pero en general es una buena tecnología que se generó aquí en la universidad, hecha por conocimiento de casa. Entonces, ese tipo de acciones son los que permiten generar cada vez más independencia tecnológica y científica. Si lo escalamos a nivel del país, pues claro está que tenemos que generar tecnologías propias sin que eso implique que nos estamos aislando del mundo, simplemente estamos resguardando una plataforma propia de desarrollo que nos va a permitir proyectarnos a nivel mundial también. De tal manera que avancemos en agendas de prosperidad, justo como dice este eslogan, que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera del desarrollo. Pero para que aspirar a esa prosperidad o desarrollo requerimos conocimiento. Bien, áreas específicas de prosperidad compartida que requieren de apoyo científico, insisto, de acceso abierto, disponible, libre, gratuito, alternativo. Por ejemplo, ya hablando de estos desarrollos descentralizados, regionales, necesitamos un desarrollo logístico y territorial de cadenas de valor para el aprovechamiento de lo que se ha venido llamando la relocalización industrial. Si se avisora un beneficio para las regiones del país en términos de instalación de empresas sociales, de nueva infraestructura, carretera, aeronáutica, quizá infraestructura ahora ferroviaria, todo ese desarrollo de cadenas logísticas que nos pueden beneficiar derivado de la interacción que tenemos con Canadá, Estados Unidos y hacia Centro, Sudamérica, por el lugar estratégico en el que estamos, pues es lógico que necesitamos conocimiento, pero un conocimiento con sentido social, no solo hiperespecializado, que tiene que estar ese grado de especialización, pero también buscando agendas de beneficio. Ejemplo, simplificación administrativa, que también tiene que trabajarse ahí. Necesitamos gente que esté especializada en esas áreas administrativas para que aprovechemos de mejor manera los sistemas tecnológicos, para que sea menos gravoso para las empresas trabajar, o para los actores de la economía que tengan una simplificación administrativa, que las burocracias o los gobiernos mejoren sus procesos y sean menos cansados para la ciudadanía, trámites de distinta índole. Entonces, simplificación administrativa, sistemas de seguridad, seguridad de las personas, seguridad humana, seguridad cibernética en general, transversal, ¿no? Inteligencia territorial, justicia social, un mejor entorno jurídico, ahí nuestras áreas de derecho, conocimiento científico, jurídico, cómo están llegando a estos temas que estamos viviendo hoy en día, a veces tan polémicos, ¿no? Como reforma judicial, como temas que tienen que ver con seguridad, con
sustentabilidad, temas ambientales, cómo está llegando la ciencia del derecho a arribar a estos tiempos. Yo creo que los cambios deben de generarse ya de una manera más profunda, ¿no? Luego, asimismo, la democratización de la productividad, cómo se accede a mejores estándares de bienestar vía la productividad, la generación de riqueza compartida en ese sentido. Pensemos, por ejemplo, en el rol que están jugando los bancos para el otorgamiento de créditos, cómo lograr que se socialicen más, que haya más democratización del crédito, por ejemplo, para apostarle a áreas que requieren ese apoyo para la reinversión y que no lo tienen, y que falta trabajar más con el sistema bancario para que volteen a ver áreas que es importante socialmente hablando que progresen y que eso también les va a representar un beneficio incluso económico, ¿no? Como se ha visto. Bueno, becas educativas, que es fundamental para que el estudiantado tenga pues esos beneficios en sus trayectorias escolares hasta el posgrado incluso, como se ha venido dando. Infraestructura, lógicamente sin infraestructura no puede haber eso. Educación dual, vinculada, como hemos dicho, formación de liderazgos en las comunidades. Hay mujeres y hombres que pueden encabezar grandes movimientos, pero también grandes acciones, proyectos estratégicos. Capacitación, personal técnico bien pagado. O sea, detrás de todo eso está el conocimiento, la ciencia. Sustentabilidad hídrica, ¿qué les puedo decir? Los retos, acabamos de pasar una gran sequía el primer semestre de este año, grave, ¿no? Muy grave, y con un incremento de la temperatura tremendo, y ahora estamos pues saliendo de temas de inundaciones, por ejemplo, ¿no? Una sobrecarga de lluvias en varios territorios. Entonces, algo tenemos que hacer para adaptarnos de mejor manera a esos cambios climáticos tan bruscos que creo que ya no hay reversa, va a seguir siendo, incluso puede agravarse. ¿Y qué estamos haciendo para prevenir desde el ámbito del conocimiento este tipo de escenarios? Bueno, sustentabilidad hídrica, soberanía alimentaria, cómo resguardamos la alimentación, bajo qué técnicas, y ahí viene otra vez el derecho humano a la ciencia. La gente tiene derecho a saber qué estoy consumiendo, con qué compuestos químicos, si esto va a afectar mi salud de tal o cual manera, si el proceso productivo de esta alimentación fue hecho con criterios agroecológicos o fue hecho con criterios más bien productivistas y de una producción nociva a la salud, por ejemplo. O si el maíz que me estoy comiendo en tortilla es transgénico o no es transgénico, si fue cultivado con glifosato o no fue cultivado con glifosato, y eso cómo me afecta, ¿no? a mi salud. Entonces sí es importante por eso democratizar el conocimiento. Retos en la movilidad y el transporte, se habla de electromovilidad, por ejemplo. Necesitamos fortalecernos con nuestros conocimientos, nuestros posgrados. Aquí tenemos una maestría, por cierto, en movilidad y transporte, que ya está avanzando justo en esas líneas. Hablamos de una maestría en inteligencia artificial, que también va en esos conocimientos de vanguardia. La transición energética inevitable, cómo lograr hacer más con menos energía, y creo que sí se puede innovar bastante, ¿no? Necesitamos pues una potencia energética, pero también con las reservas de sustentabilidad. Necesitamos maquinaria, grandes motores con mucha eficiencia energética también. Entonces, claro que se están haciendo cosas y que puede mejorar para hacer esa transición energética. Y estas soluciones tecnológicas, como el ejemplo que les comentaba del C-Coins, y generar cada vez más acciones de innovación social. Entonces, y ahí retomamos una frase de Louis Pasteur que dice que la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Es lo que afirmaba este científico. Y bueno, ya para cerrar, de manera más específica, ¿qué es lo que pretendemos o qué sugerimos en el accionar para que se movilice más el conocimiento y tenga esta proyección social o esta apropiación comunitaria y que tenga un impacto real? ¿Cómo lograr entonces mayor impacto y apropiación comunitaria de este conocimiento?
En principio, abriendo la ciencia y liberándola más allá de la comunidad científica. Eso ya lo dijimos. Abrir a la ciencia más allá de la comunidad científica. Eso implica hacer un esfuerzo de descentralización. Tenemos un modelo científico muy centralizado. Implica entonces descentralizar la ciencia. Hacer ciencia cada vez más ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Que involucremos más a las personas que están siendo afectadas con los problemas en los procesos científicos y de investigación. Esa es la ciencia ciudadana, y tomarles parecer, su opinión, porque muchas veces ellos tienen conocimiento, o estas personas tienen conocimiento que nosotros no tenemos, y entonces no nos da contexto de las investigaciones, pero si preguntamos, si dialogamos, el conocimiento se va reforzando, pero si excluimos, perdemos posibilidades. Entonces, en la medida que incluimos más, la ganancia será más y será compartida, pero si excluimos, perdemos todos, perdemos todas. Es como el proceso de la ciudadanización de la ciencia, y de la mano de esto hacer transdisciplina, que va junto, ¿no? O sea, incorporar otros saberes a los procesos de investigación, no discriminar conocimientos, porque a veces hasta se daba dentro de las ciencias, ¿no? Que unas ciencias como que se querían sobreponer sobre otras, ¿no? Que dicen, yo sí hago ciencia, tú no sé qué hagas, ¿no? Un poco. Y entonces, cuando son conocimientos transversales, las artes, las humanidades, todas las ciencias que a veces ciencias duras dicen, ¿no? Entre comillas. Finalmente el conocimiento es uno solo y es transversal, ¿no? Entonces, eso implica mayor transdisciplina, reconocer otros saberes que hay en las comunidades. Promover la retribución social del conocimiento. Ok, ya aprendí, ya sé muchas cosas, ¿cómo lo estoy devolviendo a la sociedad? ¿Qué acciones estoy tomando? En posgrado se está haciendo ya de una manera muy institucional, ya desde hace 3 años que venimos con esa agenda, ¿no? Que el estudiantado de posgrado tiene que ser retribución social, es decir, compartir con la ciudadanía algo de lo mucho que me ha dado, ¿no? Un conocimiento profesional de vanguardia, de primer nivel, de alto nivel diría yo, pero con sentido social, ¿no? Y bueno, eso es importante. Difundir, ya hemos dicho aquí, difundir, extender, transmitir, socializar, dialogar con otros sectores. Y ojo, prioritariamente con los más necesitados debemos proponer proyectos colaborativos. Es muy importante esto, proponer proyectos colaborativos para caminar juntas en las agendas de investigación, y necesitamos entonces afinar nuestros mecanismos de interacción. Darle valor a la producción científica y promover las autorías bajo un sistema abierto y compartido. O sea, aprender a difundir. Es como despegarnos un poquito de nuestro egoísmo y decir, si produje algo, ahora sí que todo México se entere, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conocimiento valioso que puede ser de interés para distintas pues áreas, ¿no? De la sociedad, y los medios los tenemos, las jóvenes tienen bastante acceso a las tecnologías de hoy en día de una manera muy rápida, muy práctica, y se pueden difundir de muchas maneras los productos científicos, porque en un escenario así pues no hay como que, o sea, guardado el conocimiento no sirve, el conocimiento que no se ve no existe, el conocimiento que no se ve no existe, dice Redalic. Entonces es cierto, ¿no? Pues finalmente tenemos que difundir toda la producción científica, y si estamos en una institución pública, pues tiene que, con más razón, ¿no? Luego, mejorar la comunicación y divulgación pública de la ciencia hacia sectores no académicos. Estamos acostumbrados a dialogar, ahorita estamos en una comunidad académica, ¿no? Y nos entendemos, digo 2, 3 palabras técnicas que las entendemos cabalmente porque estamos en un ámbito académico científico. Pero si salimos ya a la calle y empezamos a trabajar con las personas, tenemos que modular nuestros conversatorios, aprender a comunicarnos de mejor manera con la sociedad para que nos entiendan y nosotros también comprendamos los mensajes que nos quieren decir. Y esto es muy importante, bajarle a los tecnicismos, por ejemplo, ¿no?
y a darnos a entender con las personas. No quiere decir que ya no vamos a utilizarlos, pues en las comunidades académicas es nuestro insumo principal, ¿no? Necesitamos, pero la gente quizá muchas veces tiene bajos niveles educativos o incluso no sabe ni leer ni escribir. Tenemos que buscar estrategias para comunicar de mejor manera la ciencia. Medios hay muchos, radio, televisión, ahora periódicos, ahora las redes sociales, las distintas plataformas que ustedes conocen, ¿no? YouTube, qué sé yo, Facebook, Instagram, TikTok, todo lo que esté a la mano que pueda ser de utilidad para socializar el conocimiento. Bueno, ojo, hacia sectores no académicos, insisto. Debatir también sobre los derechos de propiedad del conocimiento, todo un tema para los abogados, las abogadas, y justo de las agendas que estamos aquí diciendo que se tienen que abrir y trabajar. ¿Quién es dueño del conocimiento? ¿Qué hay detrás del conocimiento? Venimos de un proceso neoliberal muy extractivista, ¿no? Donde se extrae el conocimiento, se apropia y se comercializa, y la gente que proveyó de ese conocimiento no tiene ningún beneficio, pero sí aportó conocimiento muy valioso en las comunidades, lo hemos visto, ¿no? Cómo van, hacen bioprospección, extraen conocimiento de las comunidades, lo procesan científicamente, lo patentan y lo venden. Y la gente allá en las comunidades sigue estando en muy malas condiciones, ¿no? Y así lo mismo podríamos decir, pues, críticas en torno a cómo se ha construido el proceso científico y quién se beneficia de ese proceso científico. Entonces, ¿quién es el propietario del conocimiento? Por ejemplo, el acceso al software, que decíamos hace un rato, el software de acceso libre, ¿se está aprovechando? ¿No está? ¿Quién? O todo se tiene que comprar, ¿no? ¿Y qué representa eso? ¿Qué estamos comprando y qué estamos dando a cambio, no? Es que luego decimos, es que es gratis, ¿no? ¿Cuál gratis? Está nuestros datos, está incluso hasta a veces nuestros datos biométricos, ¿no? ¿Alguna aplicación? A ver, ponga sus ojos acá para ver si es usted. ¿Quién es dueño de esa información? ¿Dónde fue a dar esa información? ¿Quién la va a utilizar? ¿En qué sentido la va a utilizar? ¿Qué lucro va a sacar de eso, no? Entonces, ¿dónde está? ¿Quién es el dueño de la información? El acceso a software de distintas plataformas digitales que están ahí a la hora del día, bases de datos, repositorios institucionales, sistemas de información científica y la cereza del pastel, inteligencia artificial. Hacia allá vamos y entonces ya estamos, ¿no? Nos estamos preparando para eso. Entonces, tenemos que ser una sociedad cada vez más crítica de estos procesos, porque si no, pues la realidad es que nos rebasa esto y al rato pues ya perdemos el control de nuestro destino, porque ya quién sabe quién tiene el control. No lo tenemos ya nosotros. Por eso hablo de la apropiación comunitaria del conocimiento. Y ese es el mensaje, creo yo, que está detrás del eslogan que está manejando aquí en el marco del evento, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que hacemos de cara a la comercialización? ¿Cuál es la visión de las comunidades sobre la comercialización o no del conocimiento científico? Entonces, yo creo que hay mucho que reflexionar, pero sobre todo mucho que hacer. Y bueno, yo les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias. Por cierto, hay una imagen ahí colectiva, que están ahí colaborando en Medio Oriente, seguramente un observatorio allá en Estambul probablemente, y que bueno, están colectivizando conocimiento, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Justamente mucho de lo que esperábamos en esta plática. Yo quiero ver el espacio si existe alguna duda, algún comentario sobre el tema que hoy el doctor Francisco, si gusta, nos comparte. La Semana de Acceso Abierto es una semana que se celebra a nivel internacional. ¿Qué es lo que busca esta actividad? Es un espacio de reflexión en la sociedad. Es un espacio que se abre en todo el mundo justamente con el objetivo de lo que comentaba el doctor. Reconocer
y buscar los mecanismos, las estrategias que permitan que hoy nos mostraba un mapa de nuestra República Mexicana, cómo se encuentra el tema de impulso, ¿no? En donde está mucho más desarrollado, en donde hay más conocimiento y entonces nos marca qué tenemos que hacer y hacia qué áreas nos tenemos qué estados nos tenemos que enfocar. Y justamente el año 2024, este evento a nivel internacional busca esa reflexión sobre la comercialización del conocimiento. El conocimiento ya es un bien público y se escucha bien bonito cuando nos dicen, ya está reconocido por UNESCO que es un derecho el acceso a la información. Y decimos, tengo el derecho, pero ¿tengo los medios? ¿Están los mecanismos? ¿También esos mecanismos están a mi favor? El modelo de acceso abierto es un modelo de visibilización del conocimiento. Traíamos un modelo por muchos años donde yo tenía conocimiento, si compraba mi libro, yo podía conocer lo que ese autor había escrito. Si yo iba a la biblioteca, yo tenía acceso al conocimiento. Después vinieron las suscripciones a los temas digitales. Si yo me suscribo, tengo acceso a ese tipo de conocimiento. Hoy la mayor parte de los libros los vemos digitales. Si yo lo pago, tengo acceso a mi única descarga para que yo pueda tener ese conocimiento. El modelo de acceso abierto tiene más de 20 años y en esos 20 años este modelo de acceso al conocimiento ha escrito políticas, lineamientos que lo que busca es justamente que a nivel internacional, por lo menos el conocimiento que se genera desde las instituciones de educación pública como la que nosotros estamos el día de hoy, donde nos estamos formando, voy a cambiar de… ¿Cuáles son las pilas? O ya me estoy cansando, no es cierto. Entonces, justamente lo que se busca con este modelo es que cada vez esas políticas públicas, cada vez esos lineamientos, cada vez esos derechos que se reconocen vayan en creciente y que vayan buscando esas líneas, esos medios por los cuales se hagan realidad esos lineamientos y esas políticas públicas. Pero también depende mucho de la contribución que nosotros queramos aportar, ¿no? Hay muchos investigadoras, investigadores que mucho de su conocimiento sigue manteniéndose encerrado, ¿no? Y que sigue solamente vendiéndose y comercializándose. ¿Qué es lo que se busca? Que sea accesible para todos. Ya lo vimos, lo vivimos en la pandemia. Nosotros, a través de la oficina, hicimos un banco de datos o de acceso a información de lo que se encontraba disponible durante esos años de pandemia, investigaciones, resultados, interpretaciones que nos daban una idea de lo que estaba sucediendo en temas emocionales, en temas de la propia salud. Y nos dimos cuenta que en ese periodo de tiempo muchas bases de datos que son de paga crearon una sección específicamente en acceso abierto y mucho de lo que se producía, mucho de lo que se investigó, mucho de lo que se hizo accesible se mandó al modelo de acceso abierto. ¿Por qué? Porque si ese conocimiento no se hubiera visibilizado, no se hubiera democratizado, no se hubiera socializado, no se hubiera compartido, quizá no hubiéramos tenido las vacunas en el tiempo que lo tuvimos, ¿no? Entonces, es importante. Y estos espacios justamente son para esa reflexión. Nos acompañan alumnos de economía, de turismo, y que yo creo que también lo que hoy compartió, doctor, se lo llevan, yo espero que se lo lleven de algunas revistas, nos acompañan también en la selección de artículos, nos apoye este conocimiento, esta experiencia que desde el enfoque que hoy el doctor nos comparte, sea para ustedes el día de mañana esa mirada que tengan puesta en la forma en la que contribuimos con lo que hacemos hacia la sociedad.
¿no? Y que pues igual los estudios avanzados que algunas decidan continuar, también vayan en ese enfoque y en esa participación social de democratizar el conocimiento. Porque sí, efectivamente, las brechas de acceso a la información son muy grandes. Y si eso no buscamos reducirlo, justamente acercando estos conocimientos a estas personas, pues siempre van a existir esos caminos tan amplios y para mucha de la población, por lo menos de México, muy reducidas las oportunidades. Yo quiero agradecer mucho, doctor, de verdad que yo sé que su agenda está súper ocupada, de verdad muchas gracias por este tiempo que nos ha compartido. Y bueno, pues yo para cerrar, si existe alguna duda, algún comentario, adelante. Rápido, un comentario y también una pregunta, un poco provocación. Me llama mucho la atención la forma en que se presentó. Yo vengo aquí porque conozco al doctor Francisco desde su artículo que publicó en Convergencia en 2016, diseño de proyectos sociales. Estuve en el acompañamiento editorial de eso. Entonces, desde la manera en que está escrito y esta provocación a la colectividad, me dice algo bien distinto, y que haya sido un investigador e investigadora universitaria que haya decidido publicar en un medio de la universidad. Como dijo de C-Coins, que es bien lamentable que las infraestructuras que tenemos de forma interna no sean aprovechadas por la misma comunidad si estamos hablando de un bien común. Entonces, yo veo de verdad mucha tristeza que esta semana de acceso abierto, en un discurso más grande que ya tiene un paraguas mayor, que es la ciencia abierta, acceso abierto desde 20 años de la Declaración de Budapest, ahora ciencia abierta, me llama mucho la atención y me gustaría que exista esa congruencia que usted tiene y que a lo mejor muchos más, pero que hay otras comunidades, vemos la UNAM, la UAM, que están pagando APCs infernales para poder publicar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el visto está hacia grandes editoriales comerciales, ¿no? Y este discurso se fomenta con una presentación de, por ejemplo, decir el doctor 200 producciones, ¿no? Este discurso tan cuantificable que seguimos permaneciendo, ¿no? Con un SNI 2. ¿Qué posibilidades, no? Yo me pongo a pensar que tenemos en este auditorio las nuevas generaciones de llegar a estos niveles de decir 300 producciones, 400, un SNI 2. Es impensable por la edad, ¿no? Ahorita yo tendría que ya terminar un doctorado, y no lo digo a manera subjetiva, sino qué deuda para abrir conocimiento, qué condiciones estamos haciendo y generando en la universidad, y en este sentido como figuras como usted que son tomadoras de decisiones, la ingeniera Edith igual, que nos apoya siempre en Hemeroteca, decir qué medidas estamos tomando, porque para abrir conocimiento hay que abrir las condiciones para generarlo, y también de generarlo para no extraerlo, porque resulta bien fácil que, como usted dice, muchas de sus financiaciones es a través de CONACYT, que ahora tiene a bien los PRONACES, los PRONAI, ¿no? Pero que definitivamente estamos hablando de una extracción tremenda, en donde ahora los datos que hacemos revistas científicas se van a bases de datos que con inteligencia artificial están aprovechándose de todo esto que se crea con recurso público. Bueno, y ya para no seguir con esto, porque de verdad es interesante, pero sí reconocerlo eso, que de los pocos investigadores en una revista como lo es Convergencia Institucional, no en un carácter endógeno y no llamando a la gran internacionalización que llaman las revistas, que sea tan agradable ver esa congruencia y cómo llevar su caso particular a una política institucional. Muchas gracias. Sí, efectivamente la admiración que también de manera particular le tengo al doctor es mucho, ¿no? Es muy joven y tiene una gran trayectoria. A su edad, doctor, como dijo, es un gran trabajo. Y bueno, pues no me resta más que hacer entrega, doctor, de un reconocimiento a nombre de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. Se entrega el presente reconocimiento al doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Francisco Herrera Tapia, por su destacada participación como ponente de la conferencia
la apropiación comunitaria del conocimiento y los beneficios del acceso abierto para la prosperidad compartida. En el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2024, la comunidad frente a la comercialización. Octubre 2024, a la firma la doctora en Ciencias Sociales, Marta Patricia Zarza Delgado, secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. Muchas gracias, doctor. Gracias por su participación. Y unos libros también editados por nuestra secretaría. Muchísimas gracias, gracias por su asistencia y bueno, seguimos en un rato más con otra actividad. Muchas gracias, doctor.